Ahora sí. Vamos a dar inicio entonces y vamos a orar. Entonces, Señor, estamos delante de ti, Padre, una vez más. Dios, invocando tu nombre, tu santo nombre, sobre todo, Señor, el Santo de Israel. Gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos, Señor, llegar incluso, Señor, a este día. Eh, Señor, sabemos que en medio de todo, Señor, y en todas las circunstancias, Padre, estás tú. Y en esta noche, Padre, queremos traer todo lo que hay en nuestros pensamientos, todo aquello que puede, Señor, perturbar, todo aquello que puede obstaculizar, Señor, la palabra tuya en nuestra vida, Señor. No permitas que nada nos distraiga, sino que al contrario estemos sometidos bajo el poder de tu palabra, bajo tu autoridad, bajo el conocimiento tuyo, Señor. Y tengamos este corazón, Señor, dispuesto a ser, Señor, enseñable, pero también, Señor, a poner por obra tu palabra día a día, Señor. Hoy en día, Señor, podemos ver que no hay tantos servidores con amor, Señor, que te sirvan de verdad, Padre Celestial. Y en esta noche, Dios, queremos que de nuestra vida hagas, Señor, siervos que te amen, que te honren, Señor, con todo lo que hagas. Ponemos a disposición nuestra vida, Señor, y sé tú con nosotros en esta noche. Habla nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, lección 11, la clase de siervos que Dios está buscando. Vamos a ver, hermanos, siete características de cómo quiere Dios que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Y cómo también Él desea que nosotros seamos como siervos. Para esto vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 en adelante. Isaías 42. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esparzan su ley. En este capítulo 42, hermanos, vamos a tomar las siete características del siervo que Dios está buscando. ¿Sí? Allí en el versículo 1, hermanos, vamos a empezar con el primer punto. Eh, Aquí, hermanos, en esta lectura, se supone, ¿verdad?, que aquí, ya en este punto, Dios estaba hablando de sus siervos. Yo les sostendré y escogido en quien mi alma tiene contentamiento, al cual pues he puesto sobre él mi espíritu, y está hablando acerca de su propio pueblo, este pueblo escogido, de sus siervos, ¿verdad? Eh, pero eh, con este mundo, ¿verdad? En la actualidad en la cual nosotros vivimos, hermanos, eh, hay entre toda la maldad, bueno, desde el tiempo que estaban viviendo el pueblo de Israel, hermanos, la condición en la cual estaban de pecado, de maldad, ¿verdad? Intentaban buscar de Dios, luego se apartaban, en todas estas cosas. Al mirar Dios que pues no había posibilidad de que ni uno de ellos fuera capaz de ser un verdadero siervo, Él tuvo que enviar, ¿verdad?, a un gran siervo, a un gran hombre a esta tierra. Y este hombre que vino a esta tierra, pues es Jesucristo. Él vino, hermanos, para anunciar la verdad, para perdonar, para sanar, para liberar y marcar la diferencia entre lo que el hombre estaba viviendo en este tiempo. Y para todo todos en aquel momento, hermanos, pues entregaran su vida a Jesús. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, por ende nos convertimos en sus siervos, ¿verdad?
En el momento cuando vino Cristo, hizo todo el sacrificio y la gente empezó a entregar su vida a Él, se empezaron a convertir en siervos de Dios. Muchas personas, hermanos, hoy en día quieren ser verdaderos siervos imitando personajes de la Biblia, ¿verdad? Yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como David, pero muy pocos son capaces de decir, yo quiero ser como Jesús. ¿Verdad? Estos hombres, David, Moisés, Job, todos los que son mencionados en la Biblia, ¿verdad? Todos en algún momento de su trayecto, de su vida, fracasaron, en algún momento de su vida eh, cometieron pecados. ¿Verdad? El más sobresaliente, ¿verdad? Que pudieras decir, yo quiero ser como David conforme al corazón de Dios, aún David, aún siendo un hombre que se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo errores, pero lo vuelvo a decir, son pocos los que pueden decir, yo quiero ser como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos pone a un nivel, ¿verdad? Donde es difícil alcanzar, pero debe ser nuestra meta, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, esta profecía que leímos aquí en el capítulo 42 de Isaías, vemos que esta profecía apunta directamente hacia Jesucristo. Todo lo que menciona aquí, hermanos, habla de Jesucristo. Hoy en día esta profecía, hermanos, nos habla, bueno, allí habla de Jesucristo, pero también hoy en día podemos tomar esta profecía para nosotros. La condición en la cual está en el mundo en la actualidad de maldad, ¿verdad? Incluso en iglesias, son pocas las iglesias donde nosotros podemos ver que practican, ¿verdad? La doctrina verdadera. Y no hablo de la doctrina que el hombre puede imponer sus propias leyes, no, sino de la doctrina de la verdad que habla de Jesucristo, la palabra misma, que ocupen realmente la palabra, examinándola a profundidad para poner por obra su palabra, son pocas. Muchas iglesias están retomando lo que ven en YouTube, lo que ven en otras iglesias, ¿verdad? Sin consultar lo que dice la palabra de Dios. Si es realmente lo que desea el Señor que se practique en las iglesias, están metiendo herejías, están contaminando a la iglesia, ¿verdad? En gran número. Muchas iglesias aceptando ideología de género, ¿verdad? Y otras cosas. Hoy en día, hermanos, pero es parte de la profecía. Muchos apostatarán de la. Muchos, ¿verdad? Van a voltear, van a voltear y van a seguir otros caminos, pero los verdaderos se van a permanecer, van a estar en la verdad. Y entonces vemos estas iglesias viviendo, ¿verdad? Formas de vida pues, que no le agradan a Dios, cosas, situaciones, ¿verdad? Y estas cosas, hermanos, eh, han hecho que Dios pues, escoja a sus mejores siervos, enviándole a usted y a mí para alumbrar en medio de la oscuridad. Usted y yo, hermanos, debemos ser esa luz. Debemos ser y aceptar esta invitación que el Señor Jesús nos está haciendo para ser los mejores siervos, ¿verdad? Demostrar, no solamente predicamos con, con las palabras, con lo que sabemos de la palabra, es bueno aprender, es bueno, ¿verdad? Publicar la palabra de Dios con lo que sabemos de su palabra, pero lo más importante es predicar con nuestra vida. Muchas personas se pueden convertir a Dios, van a querer seguir a Dios con tu forma de vivir, con mi forma de vivir, ¿no? Donde entonces debemos presentarnos a Dios y decir, heme aquí, Señor, quiero ser el mejor siervo para ti. Debemos servir, hermanos, de la manera que Cristo lo hizo. ¿Es difícil estar al nivel de Jesús? La estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios, lo vamos a lograr cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia. Estamos en el proceso, pero cada día, ¿verdad? Hacer de nuestra vida, de nuestra persona, de la manera que vivimos, de la manera que hablamos, parecernos más a Jesús. Aún cuando tienes que decir,
aun cuando la persona tiene la razón, o tú tengas la razón y tú tengas que callar, mostrando ejemplo en muchas cosas. Entonces, en este pasaje que leímos, hermanos, vamos a encontrar las cualidades que todo siervo debe tener. Todo el Evangelio, ¿verdad?, se dedica a hablar de Jesús como el verdadero siervo, pero en la Biblia hay un Evangelio que en específico habla y está centrado y enfocado muy a profundidad a hablar de Jesucristo. Y este libro, hermanos, este libro de Marcos, usted no lo ha leído por completo, le invito a que tome un tiempo y escudriñe lo que dice Marcos. Y nosotros ahí vamos a ver esta posición que Jesús tuvo como siervo y poniéndonos a, 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 a que nosotros podamos practicar ese tipo de siervo, a ser como él. Entonces, Marcos se dedica a hablar de Jesucristo como siervo. El pasaje de Isaías, hermanos, regresando a este texto, a esta cita bíblica, nos habla de Jesucristo como el verdadero siervo de Dios. Y aunque habla de él, ¿no?, Dios, hermanos, está buscando siervos y siervas comprometidos, así como Jesús. Jesús en ninguna ocasión dijo no, ¿verdad?, sino que vino, la palabra de Dios, que vino a esta tierra para ser un siervo. Entonces necesita Dios de nosotros, hombres y mujeres comprometidos a guardar sus vidas para este tipo de servicio. Guardar sus vidas en este mundo donde la condición actual, hermanos, es de maldad también, en este mundo perverso. Y, hermanos, el Señor desea que nosotros nos guardemos para poder ser siervos verdaderos. Y el mayor deseo de Él es hacer de nosotros ser los siervos dispuestos, ¿verdad?, a no renegar, a no decirle, pues no quiero porque es difícil estar a la estatura de Cristo. No, sino que podamos ser, ¿verdad?, dispuestos a ser usados por Dios. Entonces, Dios está buscando hombres y mujeres para marcar esa diferencia en el mundo. No ser igual a lo que el mundo actual, ¿verdad?, está presentando, no imitando cosas del mundo, no practicando, ¿verdad? Y en este pasaje habla de esas características, hermanos, de estos 7 puntos que vamos a ver del siervo que está buscando Dios. En el libro de Levíticos, hermanos, vamos a ver cómo Dios también habla del pueblo de Israel como siervos. Vamos a Levíticos 22:42. Dice la palabra de Dios: porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos, dice, no serán vendidos a manera de esclavos. Luego, después, ahí les marqué también en el 55, dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, esto, hermanos, es el Señor con nosotros, ¿verdad? Así comparando la vida del pueblo de Israel. Se convierten en siervos cuando son liberados, ¿verdad? Y el Señor aquí vemos que termina con esta frase, yo Jehová, la firma, ¿verdad? Es lo que hizo con nosotros, es lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y cómo se convierte una persona entonces en siervo cuando en primer lugar somos liberados del pecado que tú puedas poner que tú practicabas, ¿verdad? Desde el momento que tú eres liberado, tú decides servir a Dios, por ende te conviertes en un siervo de Dios. Y aquí dice, los cuales saqué de la tierra de Egipto, son míos, me pertenecen. Yo, Jehová, vuestro Dios. A mí me pertenece, a nadie más. También Nehemías, hermanos, reconoce en sus propias palabras, Nehemías mencionando que ellos también son siervos de Dios. Vamos a leer Nehemías 1:1 y creo que también 10.
Bueno, vamos a empezar con uno. Este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Él se reconoce como siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel? Siervos, mencionan nuevamente, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pues aquí, hermanos, reconocen su maldad, pero mucho antes ellos, hermanos, ya conocían de la palabra de Dios. Por lo tanto, mencionan y toman esta palabra de siervo. Nehemías 1:10 al 11 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, Nehemías, hermanos, reconociendo eh, la posición de siervo. Estaba bajo la orden, ¿verdad? Y lo demostraba de esta manera, porque en todo lo que él hacía, hermanos, no, Nehemías en ningún momento se movió a realizar algo sin la orden o sin el permiso de su jefe, ¿no? Consultaba al Señor lo que tenía que hacer, a dónde voy a ir, a quién le voy a pedir madera, a quién, y todas estas cosas. Y el Señor le decía, ve de esta manera, hazlo de esta manera, y ahí podemos ver que un siervo espera la orden de su amo. Esta es también una de las características, ¿verdad? Que espera la orden de su amo. Está sujeto bajo la autoridad de su amo y no hace lo que pues, le place, lo que quiere, ¿no? También Pablo, hermanos, nos enseña cómo uno llega a convertirse en siervo de Dios. Vamos a leerlo en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y como fin la vida eterna. Pues, ¿en qué tiempo nos está hablando Pablo? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pues aquí qué nos está diciendo, hermanos. El tiempo del cual está hablando Pablo es un tiempo presente, ¿verdad? Pero de algo que ya sucedió en el pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Estas palabras, hermanos, es el resultado de algo que ya sucedió. En este caso, ¿verdad? Los padecimientos de Cristo, donde nosotros somos sacados, liberados del pecado y ahora hechos siervos de Dios por causa de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo antes, ahora nosotros somos siervos. Vamos a hablar, hermanos, en esta lección del gran y verdadero siervo de Dios, ¿no? Dios, su Cristo mismo, que fue la luz que iluminó a los hombres. Estos principios también, hermanos, que menciona Isaías, o que vamos a ver también son aplicables a nosotros, que somos el pueblo de Dios, que nos ha hecho sus siervos, tales como Abraham, Moisés, Jacob, David, todos estos hombres de la fe. Lo que tenemos que cuidar hoy en día, hermanos, es no cometer lo que cada uno de estos hombres, hombres de la fe, que tuvieron sus propios errores. Tener el cuidado de no cometer lo que ellos hicieron, ¿no? O lo que hizo incluso el pueblo de Israel. Vamos a ver el significado de siervo, ¿sí? Siervo significa servidor, sirviente. Yo creo que ya algunos ya saben, pero para los que no y siguen apuntando, significa servidor, sirviente, esclavo. Y el siervo hace, entonces, nuevamente, lo que su amo le dice. Las características de este siervo, hermanos, debe ser nuestra característica, nuestro objetivo día con día, nuestro diario vivir.
Ahora vamos a regresar para ver el primer punto, a Isaías 42:1. Aquí vamos a entrar en el primer punto. Dios está buscando siervos, ¿verdad? Con estas características. Número 1. Busca siervos suyos que le pertenezcan a él. Y nuevamente regresamos a Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo. No dice el siervo, no, sino dice mi siervo. Y está el primer punto entonces. He aquí mi siervo. La primera característica. Dios está buscando siervos que sean suyos, que le pertenezcan a Él. Si somos siervos, hermanos, debemos pertenecer a Dios. Y no ser siervos autoproclamados, ¿verdad? Impuestos por el hombre. No me llamo, o sea, yo soy siervo de Dios, soy el profeta, soy el evangelista. ¿Verdad? ¿Te puso Dios? No, Dios me lo reveló en sueños, Dios me lo dijo. Tengan cuidado, no se autoproclaman, sino que ya vimos, ¿verdad? Que hay un proceso cuando Dios te elige para algo en específico. Hay un proceso. No nos autoproclamamos, no somos puestos por el hombre, sino que es Dios usando incluso a sus siervos y hay un proceso. Imposición de manos, oración, que esté su líder, ¿verdad? De acuerdo, pues con esto que va a suceder. Entonces, debemos pertenecer en primer lugar a Dios. O siervos, entonces no debemos también parecernos a siervos que hacen pues lo que les plazca, ¿verdad? Siervos a sí mismos. No, Cristo no era siervo de sí mismo. En él estaba todas las características de un verdadero siervo de Dios. ¿En qué manera? En los frutos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Todos estos 9 frutos de los cuales nos habla la palabra de Dios lo tenía Jesucristo. El carácter, ¿verdad? Difícil a veces nosotros sujetarnos, ¿verdad? A lo que dice la palabra de Dios, pero debemos permitir que el Señor nos vaya moldeando en nuestro carácter, que podamos eh, empezar a dar esos frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, de todos. También tener, pues, estos dones. Quizás, ¿verdad? Nosotros en la iglesia y nosotros no tenemos todos los dones obrando en nuestra vida, pero el único que tuvo todos los dones obrando en su vida, los ministerios, fue Jesucristo. Jesús, hermanos, fue engendrado por Dios, hecho en su humanidad. Tú eres un siervo engendrado por Dios, así como Jesucristo. Eres un hijo engendrado por Dios. Eres un siervo hecho por Dios. Yo soy hecho por Dios. Yo debo estar, ¿verdad? Bajo su orden, bajo su dirección. Ahora, yo debo también estar convencido de que es así, de que soy engendrado, que le pertenezco a Dios. Vamos a Juan 1:12 al 13. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Entonces, nosotros somos engendrados por Él. Luego en el verso 11, no sé si les puse, creo que me lo salté. Si alguien tiene su Biblia ahí, solo denle una mirada, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos, y este pueblo no le recibió. Pero cuando habla de la palabra de Dios, vamos a leerlo. Juan 1:11. Perdón, pastora, ¿las dispositivas se están moviendo o será que mi computadora se frizó con con el título? No, yo les estoy moviendo poco a poco, pero ahorita los tengo detenidos. Gracias. Y aparte creo que la cita de Levíticos no la encontré en mi Biblia.
A ver Ahora se si, los comparto a ver si alguien después. la mueve. Bueno, dice Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos y los suyos no le recibieron. Cuando habla, hermanos, a los suyos vino, habla del mundo. Luego dice, a los suyos vino, al mundo. Y los suyos, aquí se refiere al pueblo que estaba en el mundo, a su pueblo escogido. No le recibieron. Entonces, en el 12, a los que le recibieron, en el 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibieron el mensaje, el evangelio. El Señor Jesús vino para toda la humanidad, pero también vino por un grupo específico, al pueblo que amaba a Israel, ¿verdad? Porque él pues quería salvar a los que eran de su nación, porque Jesucristo había nacido como judío, pero incluso ni el mundo ni ellos le recibieron, no le recibieron, pero a los que realmente sí le recibieron, dentro de ese mundo hubo hombres gentiles, hombres, ¿verdad? Que no eran judíos, hombres judíos que sí recibieron la palabra, y estos que recibieron la palabra, incluso en la actualidad, ¿no? Reciben el mensaje, recibieron un mensaje, el evangelio, que habla pues del Redentor, del Salvador, a los que creen o hemos creído, somos hechos hijos de Dios, somos siervos. En el verso 13 los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, soy un siervo engendrado de Dios. No, por este hombre soy salvo, por este hombre humano, por este pastor, pues decir su nombre. Pero no fue el pastor, no fue el evangelista, fue Dios, ¿verdad? Quien escogió el momento indicado para darte su palabra, que puedas creer. Entonces, soy un siervo engendrado por Dios. Por lo tanto, le pertenezco a Dios, ¿verdad? Debo dedicar mi servicio al Señor. Debo entregarle este servicio a Él. Pues es mi amo y es mi Señor. ¿Para qué fuimos engendrados? Para servirle solo a Él. Aquí entra una pregunta, hermanos. ¿Qué tan obedientes somos, ¿verdad? De obedecer, de aceptar, de ser siervos. Jesús obedeció todas las órdenes, ¿verdad? Nada de excusa o de pretexto. Nosotros, hermanos, muchas veces somos fáciles para poner pretextos para todo. ¿No? Pero Jesús no tuvo ningún pretexto. La Biblia nos enseña, hermanos, cómo llegar a ser siervo de Dios. Y Romanos nos dice al que fuere liberado, ¿verdad?, del pecado, debe servir al Señor. Debe ser un siervo. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que nos convertimos en siervos? ¿Por qué razón nos convertimos en siervos? Primera de Corintios 6:20. Alguien me pidió Levíticos 22:42 y 55. Perdón, pastora, es 25. El 22 no tiene 42 versículos. Primera de Corintios 6:20. ¿Es este, hermana Silvia? El de Levítico, la corrección es en Levítico, pastora. Ah, Es bueno, Levítico. ok. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio de sangre, pero por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual nos convertimos en siervos? Si aún te preguntas ¿por qué debo ser un siervo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debo servir a Dios? ¿O por qué debo dedicar mi vida a Él, a su servicio? Así, aquí nos enseña, ¿verdad? Fuimos comprados con alto precio.
¿Estás convencido? ¿Realmente has aceptado que fuiste pagado con un precio alto? Este precio es la sangre de Cristo. Por lo tanto, entonces, ¿qué debes hacer? Glorifica a Dios con tu cuerpo. Tu adoración, ¿verdad? Sirve mucho adorar al Señor, pero también tu servicio es necesario. Estos dos hermanos van acompañados de una vida interior dedicada a Dios. Y toda esta vida entera, hermanos, dedicada a Dios en una manera íntima, se refleja en lo que tú haces en lo exterior, en el trabajo que tú haces físicamente. Se va a reflejar si hay una intimidad con Dios, ¿verdad? Una vida dedicada en intimidad con Dios, se va a reflejar en lo que tú haces, en lo físico. Entonces, fuiste comprado a un alto precio, la sangre de Cristo. Esto hace, entonces, hermanos, alusión a la venta también en la antigüedad, ¿no? Cuando alguien era comprado a un precio muy alto, este hombre tenía que servir a su siervo de una manera la cual que pudiese ser excelente. Y Jesús no solamente pagó con moneda, ni nada de eso, ¿verdad? A un alto precio que nadie lo puede hacer con su propia sangre. Jesús nos liberó, entonces, del precio o de la paga, incluso de lo que nos correspondía la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo pagó ese precio para que tú no murieras. Por eso nos hizo sus siervos, sus esclavos. En nuestros pensamientos debe estar esto, ¿no? Nuestra vida debe estar al servicio de Dios. Pero esto no quiere decir, hermanos, o que nosotros pensemos de esa manera. Yo ya fui escogido para ser misionero. Llegas a tu casa, ¿verdad? Tienes a tu familia. Familia, ya fui escogido para ser misionero o misionera. Vemos, yo me tengo que ir a África. Ustedes vean cómo arreglarse. El Señor me llamó. Yo me tengo que ir a otro lugar. Ustedes vean qué hacer. Nuestro pensamiento no debe ser así. ¿Sí? Cuando el Señor nos ha escogido para ser sus siervos, esto quiere decir servicio, ¿verdad? En todos lados. Cuando habla que debemos ser leales y permanecer siendo siervos, incluso con tu familia, ¿verdad? Debes mostrar ese servicio a tu familia. Algo es muy cierto, hermanos. Si tienes muchas áreas de servicio en la iglesia, eres excelente en lo que tú haces, eres el mejor, eres ejemplar en lo que haces en la iglesia, en tu servicio, pero en tu casa no haces nada de eso. Entonces, todo lo que haces fuera, visiblemente para otras personas, es basura. Porque donde debemos mostrar también servicio, también amor, también haciendo las cosas excelentes en casa. Primero, ¿verdad? Es nuestro ministerio también en casa. ¿Sí? En casa es donde se muestra el verdadero ejemplo de siervo con la familia. En lugar de que tú llegues, yo entiendo, hermanos, que muchos llegan cansados de trabajo y a veces todo el día están fuera trabajando y llegas y quieres que la comida esté lista, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Se queda el esposo, la esposa llega y quiere que también todo esté limpio cuando llegue y anda enojándose, ¿verdad? Porque no se hizo. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Sí? En casa, todos somos siervos. Si quieres que tus hijos aprendan a servir a Dios, muestra ejemplo en casa, primeramente, para que ellos aprendan, ¿verdad? De cómo hacerlo fuera. Y no puedan, ¿verdad? Decir que fuera eres muy siervo, pero en la casa no lo eres. Porque también eh, mostrar, ¿verdad? Ante los hermanos de que eres chapa, diríamos aquí en el pueblo, porque allí sí, pero acá no.
Entonces, no, en los dos, ¿verdad? En ambos, ¿verdad? Debemos ser siervos. La Biblia es clara. Glorifica a Dios, tanto como con tu cuerpo, como con tu vida interior, con la intimidad tú pasas con el Señor. Ahora, traslada, hermanos, todo esto en el área, ¿verdad? De tu vida, no solamente en la iglesia, toda tu vida. Tú pones esto en tu vida, en tus pensamientos, vas a lograr ser siervo dentro, fuera. Ahora vamos a Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Nuevamente dice la palabra, mío eres tú. Dios nos hizo siervos del Altísimo. Hoy en día, hermanos, nos topamos con siervos que dicen cada cosa, ¿verdad? Somos siervos de Dios, no podemos enseñar otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces aquí dice esta palabra redimir, que significa comprar de nuevo, rescatar algo que le pertenecía. Luego dice, te puse el nombre, mío eres tú. ¿Qué tanto le perteneces a Dios? ¿Le perteneces? En primer lugar, ¿le perteneces a Dios? Sin ofender, solo para entender esto que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos? No, no voy a preguntar. Todos los que son casados, ¿verdad? ¿Compartirías o estarías dispuesto a compartir a tu esposa o a tu esposo con otra persona? ¿Verdad que obviamente para nada lo haríamos? No, solo es mía, solo es mío, mío mi esposo. Eso dice el Señor. Mío eres tú. No estoy dispuesto a compartirte con alguien más. Dios quiere que seamos fieles a su servicio, hermanos. El siervo hace todo lo que se le pide. Dice la palabra de Dios que después de haber hecho todo lo que nos ordena Jesús, debemos considerarnos como siervos inútiles incluso, ¿no? Para que uno se sienta, ¿verdad? Un siervo verdadero, hermanos, tienes que hacer lo que dice el Señor, aunque no te parezca. Y nos menciona que si nosotros incluso hacemos lo que se nos pide, considérate un siervo inútil porque te tienen que decir qué hacer. Y todo eso tiene un objetivo, hermanos, que uno no se le suba, ¿verdad? No se eleve tanto. Más que seas un siervo, nunca debes sentirte mayor que los demás. Ni el que está hablando la palabra en un púlpito, ni el que está enseñando en el salón con los niños, ni el que está barriendo aquí en la iglesia, ninguno es menos, ya lo hemos visto también. Todos, ¿verdad? Ante Dios somos uno solo, un siervo, ¿sí? Y esto no es para faltarle al respeto a un pastor, ¿verdad? Estás con el mismo nivel que yo, soy un siervo igual que tú. Faltemos al respeto a los pastores. No, no se refiere a eso, se refiere a que todos somos siervos, ¿verdad? Ministrando en diversas maneras en la iglesia. Lucas 19:10 nos habla esto, de la cual les estoy hablando, de que somos siervos. 17:10, perdón. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora si tú haces, aunque no se te pida, considérate un siervo por amor, porque no se te pide, ¿verdad? No se te ordena qué debes hacer. Entonces, ¿somos siervos? Debemos ser siervos de Dios. Después de haber terminado, hermanos, de hacer lo que se nos pide, considérate eso. Pero si no, mejor hazlo con amor. Ser siervo de Cristo, hermanos, es un enorme privilegio, pidiendo siempre, pues, a Dios, ¿verdad? Que nos dejemos que dejemos que nuestra vida sea guiada por Dios en todo momento, para servirle incluso en lo que yo hago. Señor, ¿te agrada? Señor, ¿no te agrada? ¿Qué debo hacer? ¿No? Incluso en esos pequeños detalles, pedir la dirección.
Si ya lo estás haciendo en alguna área, hermano, sirviendo, no lo abandones, porque si lo haces, hermanos, entonces algo puede suceder en tu vida, ¿sí? Aunque las circunstancias, ¿verdad?, sean difíciles, sean pequeñas, sea pues difícil, ¿verdad? Pero aún así permanezcamos en el servicio en la cual Dios nos ha llamado. Que Cristo Jesús, ¿verdad?, debe ser nuestro ejemplo para todo. A él no le pareció, quizás en un momento le decía a Dios en su oración, permite que esta copa pase, ¿verdad? A veces hay cosas que no queremos hacer, pero aún con todo, hermano, ser obediente es lo mejor. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Verdad? Cuando vino a esta tierra, no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. No hizo otra cosa. Él dijo, yo vine para hacer, ¿verdad? No vine a este mundo para hacer lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Isaías 42:1 nos habla de, bueno, ahí mismo, vamos a ver el siguiente punto. Número 2, también Dios está buscando siervos sostenidos por Él y no por sí mismo. Dice el uno aquí, mi siervo, yo lo sostengo. Entonces, está buscando siervos que sean sostenidos por Él, no por sí mismos. O sea, hombres que no digan, pues, todo esto lo logré por mí mismo. ¿Verdad? No, sino que gracias a Dios, con la ayuda de Dios, he podido lograr hacer, ¿verdad? Soy siervo, pues estoy en esta posición gracias a Dios. La frase yo le sostendré significa también la presencia de Dios. Le sostendré en su humanidad. Jesús fue Dios, hermanos, pero recuerden que también fue completamente humano. ¿Sí? La palabra sostener significa que Dios estará con él o estará contigo, te respaldará todo lo que tú hagas. Siervo, naciendo siervo. Dios te va a dar dirección, Dios te va a respaldar, Dios te va a dar la autoridad como siervo para hacer lo que Él te demanda hacer. Nosotros debemos estar, hermanos, convencidos de que debemos estar sostenidos por Dios, no a mí mismo. No hago lo que hago únicamente con mi intelecto, con mis pensamientos, con lo que yo sé, con mi sabiduría. No, yo voy a ir a orar por un enfermo, Señor, guíame, dame sabiduría, cómo hacerlo, qué decir. Si voy a exponer tu palabra, dame palabras, ¿qué voy a decir? Ahora, seguros, cada uno de nosotros, seguro Dios te respalda en lo que tú estás haciendo. Su presencia está contigo, su presencia te da dirección, autoridad para lo que tú estás haciendo. Si no lo está, hermanos, aún es momento para poder interceder, para poder orar y decir, Señor, quiero tu presencia, no quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, quiero tu dirección. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener. Si volteamos para atrás, hermanos, y vemos cómo estábamos, y ver ahora dónde estamos, si no fuera por la presencia de Dios, por su misericordia, ya nos hubiéramos alejado. Porque hay situaciones que pasamos en el ministerio, hermanos, donde muchos han aventado la toalla, muchos han dejado los caminos del Señor por problemas, por situaciones, ¿verdad? Han dejado los caminos de Dios por diversas situaciones. Pero por la misericordia de Dios, por su presencia, hermanos, estamos ahora aún permaneciendo en su camino. Hermanos, el Señor quiere que nosotros dependamos únicamente de Él. Por eso la importancia, hermanos, de estar seguros de que Dios nos respalda, nos sostiene. Debe haber esa seguridad en nosotros, aún en momentos difíciles. Debemos decir, Dios está conmigo. Pero si yo no oro, no le obedezco, no leo su palabra, yo entonces no tengo su presencia. Pero si estoy en su presencia, trabajando, haciendo su voluntad, en lo que Él me encomendó, orando, leyendo, no deberíamos tener temor, ni duda de que, ¿será que Dios me mandó? ¿Será que realmente si Dios me está diciendo que lo haga? No, no va a haber duda, sino que va a haber seguridad.
Él nos va a dar, Él nos va a respaldar, dar en lo que nosotros necesitamos. Cuando Jesús predicaba a los fariseos, hermanos, la gente se sorprendía, incluso los fariseos, de la autoridad que tenía Jesús. ¿Pero por qué hacía esto? Porque Jesús estaba seguro que Dios estaba con él, se manifestaba en él cuando él hablaba en sus palabras. Entonces, cuando te toque compartir la palabra de Dios, no vas a tener temor porque vas a tener seguridad de que Dios va a respaldar lo que tú vas a decir. Lo mismo es con nosotros, ¿sí? Cuando tú estés predicando, ten la seguridad que lo que vas a decir, si oraste, si leíste, te preparaste, ten la seguridad que Dios va a respaldar cada palabra que brote de tus labios. Entonces, es el número 2. Dios está buscando siervos sostenidos por Él y no por sí mismo. Número 3, busca siervos escogidos por Él y no por sí mismo. Creo que este se repitió, ¿verdad? Es el 3. Bueno, el 3 es siervos, no sé si lo puse más adelante. No, aquí lo puse mal, hermanos. Número 3. Número Uno 3, es, perdón, pastora, uno es escogido y el otro viene siendo que es sostenido por él. ajá. En el 3, siervos que entiendan que sin su presencia y autoridad no lograremos nada. Repito, número 3, siervos que entiendan que sin su presencia y autoridad no lograremos nada. Debe estar en nuestros pensamientos que si Él no va con nosotros, no vamos a lograr nada. Sí. Hermanos, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Pensé que iba a avanzar más, pero nos quedamos en el punto 3. Ahí solo ténganlo anotado, se nos fue el tiempo rápido. Y la siguiente clase vamos a entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Muchas gracias, pastora.